Y ya está con nosotros nuestro invitado el día de hoy. Vamos a saludarlo. Él es don Diego Ancalao. Hoy día, bueno, él es profesor académico, presidente de la Fundación de Liderazgo Indígena, y por otro lado, hoy en día es candidato presidencial mapuche, ¿no? Evidentemente, de origen mapuche, no es que sea candidato presidencial mapuche, sino que es el primer candidato presidencial mapuche que tenemos hoy en día en la carrera presidencial y que ya está con nosotros el día de hoy. Diego, ¿nos escuchas? Ahí está nuestro Hola invitado. Eduardo, gusto saludarte, gusto saludar a todos los panelistas. Hola. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Me va bien. Estoy aquí en el sur, en Gualmapu, en Temuco ahora. Oiga, Diego, se me escucha, se me escucha eco, ¿no? Yo te escucho bien. ¿Será ¿Tú me escuchas bien? No, yo te escucho con eco, Eduardo. Sí, nos escuchamos todos con eco. Estamos todos con eco. Sí, tiene que ver con la conexión de Diego, seguramente, ¿no? Puede ser que alguno tenga abierto programa en Facebook o en YouTube. Eso, tiene abierto otro. Ahí, mira, por ejemplo, ahí no, claro. No, ahí volvió. ¿Te podemos pedir un favor, Diego? ¿Puedes salir y entrar nuevamente? Sí, claro. Por favor. Porque estaba sonando raro, ¿no? Salió Diego y se escucha, evidentemente, bien. Oye, profe López, ¿cuál es tu percepción cuando vemos que tenemos un candidato como Diego, un candidato, claro, de origen mapuche a la presidencia? ¿Qué sientes tú evidentemente, cómo va a ser tomado por la ciudadanía? ¿Va a ser apoyado o no va a ser apoyado? ¿Cómo va a ser tomado por las élites, por los distintos también sectores de la política chilena? Sabes, Eduardo, que estaba pensando justamente sobre eso, me leíste los pensamientos. Esa es una de las características de los adelantados, ¿no? No, por supuesto. Se nota que hay yo creo que incluso puede ser la nueva conexión a internet que tengo que te ha llevado a que esta situación ocurra. Pero la vacuna. La vacuna también. Sí, de la 5G, ustedes saben, el 5G ayuda en estas cosas. Y justamente la pregunta que yo quería, bueno, para no adelantarme a lo que viene, pero tenía que ver más que con la élite política chilena, la pregunta mía está más dirigida cómo se abordará desde el pueblo mapuche la candidatura de Diego. Esa pregunta me resulta más trascendente que lo que pasa con la élite, porque la élite es bien particular. La élite, tú sabes, cuando no le gusta a alguien, trata por todos lados de ni siquiera visibilizarlo a través de los medios y todo eso. Pero para mí la pregunta más central, la centralidad de esto estaría dada, por ejemplo, en saber cómo se abordará desde la misma gente mapuche esta candidatura. Eso para mí sería un tema importante, puesto que sabemos que hemos visto un montón de entrevistas a muchos dirigentes, qué sé yo, que se plantean frente a las elecciones en Chile como algo lejano, como algo distinto a ellos. Ellos lo ven, ¿no es cierto?, que la discusión con el pueblo mapuche tiene que ver como de Estado frente a otro o contra otro, no contra, sino que con otro Estado, en igualdad de condiciones, no como dentro de otro Estado. Entonces, esa pregunta para mí tiene harto sentido para que después Diego nos pueda responder. La pregunta que a mí me ha dado vuelta estos días. Diego, ¿ahora nos escucha? ¿Cómo nos escucha ahora? Yo te escucho bien. A ver, vamos. Sí, ahí estamos perfectos, ahí ya no estamos con eco. De repente pasa eso. Oye, Diego, bueno, primero que todo saludarte, agradecer tu tiempo, siempre dispuesto con el Hacemos Radio ahí. Integrante, nosotros decimos que eres integrante de la banda integrante de la banda del Hacemos Radio, porque nos has acompañado siempre en espacios sumamente importantes y trascendentes, entonces eso se agradece. Diego, ¿cómo nace esta candidatura? Tiempo atrás, yo recuerdo cuando yo te dije a ti, ¿por qué Diego Ancalao no va como constituyente? Y tú me dijiste un día, y a mí no se me va a olvidar nunca esa frase. Yo quiero pelear con los peces gordos, me dijiste, con los pescados más duros, digamos. Entonces, ahora me hace mucho sentido esa respuesta en ese momento, que no fue tan literalmente así, pero fue muy parecida. Entonces, ahora me hace mucho sentido tu respuesta, que estaba esperando el momento preciso. ¿Cómo nace esta candidatura, Diego? Mira, en primer lugar, hay que tener a lo menos claro dos cosas, y con esto también voy a responder la pregunta de Cristian. Lo primero es que esta iniciativa nace hace muchos años de los distintos movimientos en los que yo he participado, y ahora actualmente del movimiento Cumemonguén por el buen vivir. Ahí nace esta iniciativa. Entonces, en definitiva, yo soy
yo soy una especie de prisionero de mi propia biografía. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Yo soy mapuche, pero mi mamá no es mapuche, y yo me he formado y he nacido en la más absoluta exclusión social, política y económica, rodeado de barreras que te segregan de la participación, de tener esa capacidad de decidir tu futuro. Y por lo tanto, hoy día, te digo que soy una especie de prisionero porque enfrentar este debate político nacional ya es una responsabilidad moral y ética en nuestro caso. No solamente por la segregación de 140 años a mi pueblo, al pueblo mapuche, sino también por la segregación económica al Chile mestizo, al Chile pobre y al Chile excluido. Porque los que han tomado las decisiones de dejar afuera del modelo de desarrollo económico a la gran mayoría del país es el mismo grupo que desciende de los que en el año 1598 intentaron exterminar al pueblo mapuche, los de la corona española, que fueron derrotados en Purén, en el triunfo Curalaba, por mi antepasado Pelantaro. Y por eso que el imperio español fue derrotado por un solo pueblo, que el mapuche no fue derrotado por ningún otro pueblo indígena en América Latina. Y hoy día los mismos que intentaron exterminar al pueblo mapuche en el año 1861 al 1882, los hijos de esos mismos grupos son los que administran el Estado. Entonces, esos que administran el Estado son los que han creado las reglas del juego para crear un modelo de desarrollo económico a la medida de ellos, excluyendo a la gran mayoría de Chile. Y por eso te digo que hoy día es una responsabilidad moral y ética, porque los enemigos del pueblo mapuche, los adversarios, son los mismos adversarios del pueblo de Chile, que ha marchado últimamente y que ha reclamado sus derechos. De así nace, de ese lugar nace esta candidatura, y tenemos muy claro y somos muy conscientes que no van a meternos en ninguna encuesta, que van a tratar de hacernos invisibles, que van a tratar de hacernos lo imposible para que no existamos políticamente. En eso estamos completamente claros. Pero a pesar de eso, nosotros hemos tomado la decisión firme de enfrentar este desafío y estamos hoy día iniciando el proceso de recolección de firmas. Porque esta es una campaña independiente, porque dime, esta cosa es muy sencilla, dime quién te lleva de candidato, dime quién te financia y te diré qué Chile quieres. En el caso nuestro, lo que vamos a hacer es reunir la firma e ir independiente, porque el Chile que queremos construir es plurinacional y a la medida de los excluidos, no a la medida de los poderosos. Entonces estamos muy contentos de que nos vamos a enfrentar por primera vez en la historia con ellos. De estos 140 años de intento de exterminio, esta es la primera vez que los vamos a enfrentar en su cancha, y ahí vamos a demostrarle que no somos interdictos, que no somos menores, que Chile no es uno solo, que no es una sola nación, y que no es justo que exista en Chile una desigualdad de origen. Y esa es una infraestructura política del Estado que creó este grupo de personas y que hay que cambiarlo de una vez por todas. Mira, Cristian, dentro del pueblo mapuche yo me encuentro en una situación compleja. Una, porque me encuentro en medio de distintas fuerzas que son poderosas. Una, que cree en el nacionalismo, es decir, que para ser mapuche usted tiene que andar con pelo largo, tener un lonco, andar a pata pelada, manta y estar en el campo. Esa caricatura que un grupo de personas defiende, entonces nosotros no la compartimos, pues, porque hay 655.000 mapuches en la región metropolitana y que están ahí sin culpa de ellos, que fueron exiliados porque se le quitó sus tierras y se le mataron a su abuelo. Y son igual de mapuches que los que estamos en el campo. Entonces, también tenemos ese grupo. Y tenemos otro grupo que cree y que se ha formado tan violentamente por la represión del Estado, que la única salida que vea al problema del Estado con nuestro pueblo es violenta. Y tenemos otro grupo que cree que salvándose solo, yéndose al cielo, está salvado, no importa lo que pasa aquí en la tierra, que también ha sido influenciado por esa hegemonía religiosa que implementaron desde la corona hasta la fecha. Pero también tenemos otro grupo que cree que la solución es transformarse en empresario, ser financiados por la Forestal Arauco y Mininco y ser funcionario de esa forestal, y que ahí está resuelto el problema. Entonces estamos conscientes de lo que nos enfrentamos. Lo que sí yo quiero dejar claro es que hoy día el padrón indígena
de personas que voluntariamente se inscribieron para votar por un indígena en las elecciones a asambleístas constitucionales es de 1.250.000 personas. 1.250.000 personas hoy día se inscribió en el padrón indígena solo para votar por un indígena. Esto desmitifica todo tipo de teoría anterior que decía que la única vía que el pueblo buscaba era violenta, que estábamos todos divididos y que nadie quería participar en política. Hoy día hay candidatos a asambleístas constitucionales que antes estaban en contra del Estado, incluso algunos habían proclamado la República Independiente Araucana, el país mapuche, se habían juntado en el Cerro Ñelol y hoy día son candidatos a gobernador dentro de las reglas del Estado. Entonces, yo creo que hay un desarrollo en la conciencia política de los pueblos indígenas en Chile, que entienden que la hegemonía del poder del Estado ha creado una asimetría en la repartición de la toma de decisiones tan grande y tan brutal que tiene a la gente obligada a marchar para pedir agua, obligada a marchar para pedir mejores sueldos. ¿Por qué? Y con esto termino, Javier. ¿Por qué hace eso? Porque la casta política, la partidocracia se ha instalado de tal manera que ha dejado afuera a todo el pueblo y ellos son el canal de comunicación. Y esa casta política ha traicionado al país y ha traicionado a todos los pueblos. Bueno, eso podría yo responder, Cristian. Javier Tobar. Sí, Muchas hola gracias Diego, por ¿qué la tal? respuesta. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, Javier. Nos conocimos en el Hacemos Radio PM hace un tiempo, en el programa los lunes. Oye, mira, yo te quería preguntar por una cuestión más allá de los temas que tú planteas. Hoy día tenemos una democracia en la cual, al parecer, más allá de las críticas, que si es plena, no es plena, voy a dejar ese análisis de lado, pero en el cual una democracia en la cual solo sus formas parecen estar operativas, donde 30 años después otro ciclo democrático parece desmoronarse, y en tercer lugar, en que la mecánica, bueno, tú eres profesor de historia, en el cual la mecánica es conocida, vale decir, desde Grecia y Roma, que fueron las primeras democracias organizadas, es lo mismo, ¿no? Donde la unidad política decae, aumenta la delincuencia y las oligarquías se aíslan, ¿no? Y no hay lealtad con el orden establecido. Y surge ahí un escenario muy, muy dramático, a mi juicio, que es el tema de comprar las mayorías, que a mi juicio es lo que está haciendo Pamela Giles, ¿no? Con este tema del 10%, el tercer retiro, etcétera, etcétera. Yo te pregunto, como precandidato, candidato, espero de verdad que llegue a las 34.000 firmas, y si hay que ayudar en eso, cuenta con ello. ¿Cómo vas a enfrentar o cómo piensas tú enfrentar este escenario de la política tradicional que hoy día está completamente, a mi juicio, devastada, y en la cual nace este escenario nefasto de comprar las mayorías a través de este escenario? ¿Cómo crees enfrentarlo tú? ¿Cómo quieres? Yo creo que hoy día nos enfrentamos a un factor complejo, no solamente por la crisis social y económica, sino que un factor complejo para las élites políticas, más que económicas. Y en este intento de comprar la ciudadanía, yo siento que hoy día hay una gran distancia, porque el pueblo de Chile, que ha sido históricamente segregado, ha tenido un despertar de conciencia política. Entonces, se ha instalado hoy día en el escenario político el mal menor. Entonces, hay muchas personas, dentro de ellas algunos de la Concertación y de cualquier otro partido político, que intentan ser hoy día el mal menor. Y con esa intención del mal menor, comprar a las mayorías. Nosotros lo vamos a enfrentar con una cuestión completamente simple. Nosotros no pertenecemos a ninguna élite económica y política. No nos representa lo que está ocurriendo hoy día en Chile, y tampoco nos representa la gente que mediante distintas argucias intenta comprar a la ciudadanía común. Entonces, esta va a ser una campaña ciudadana netamente de conciencia, y en una campaña muy directa a punta de redes sociales, de una manera muy distinta a la que tradicionalmente se ha hecho campaña. Lo que para hoy día es un problema, la crisis de la pandemia, en un proceso como el de hoy, para nosotros se transforma en una oportunidad, porque como no tenemos el poder económico que tienen los parlamentarios y el poder y los empresarios, ya no se necesita la misma capacidad económica para recorrer el país. Entonces, esa es la única forma. Pero no podemos comprar la gente como la compra Pamela Giles.
Y no es nuestro interés comprar la gente Claro. tampoco. Nosotros vamos a Me aspirar, imagino. directamente a la gente que despierte conciencia y que quiera cambiar su situación, y vamos a continuar en eso como lo hemos hecho siempre. Oye, y hablando del tema Pamela Giles, le voy a dar el pase inmediato a mis compañeros, pero ¿qué tan grave es lo que... porque claro, por un lado hay cierto sector que dice, aplaudimos a Pamela Giles por lo que está haciendo, pero por otro lado puede ser extremadamente populista, con un fin determinado, que ella quiere ser, ella que es candidata a la presidencia, quiere ser presidenta. Si tiene las competencias o no, eso lo evalúa cada uno, ¿no? ¿Cierto? Claro. Pero en lo personal, ¿qué tan peligroso es que caigamos en ese populismo, Diego, en el sentido de que no vote por esta persona, porque si él no vota por usted no va a tener su 10%, y así como, es como en medias teorías conspirativas, medias raras, ¿no? ¿Qué tan peligroso es? Mira, una de las razones por la cual nosotros enfrentamos este proyecto político es justamente porque estamos aburridos de esa gente que se aprovecha de las personas más humildes y que, abusando de su necesidad material y económica, intenta comprarle la conciencia, que esa es la forma en que el cacicazgo político ha hecho campaña siempre. En la Araucanía, en la región más pobre de Chile, siempre ganan los sectores de mayor nivel económico, porque compran a la gente, le pagan la luz y el agua, o sea, se abusan de la necesidad de las personas para hacerse y presentarse como salvadores de los problemas. Y entonces una de las razones que nos presentamos es para de una vez por todas enfrentar a esa gente. Yo no sé en este nivel de populismo, pero lo que yo sí sé, que hay un alto nivel de conciencia social y política hoy día, donde la gran mayoría del país no compra de ninguna manera estas acciones. ¿Por qué? Porque el problema político del país no es solamente Giles, sino que es el modelo de la partidocracia, que todo ese modelo de la partidocracia opera de la misma forma. Entonces, todos los que no están en ese sector de la partidocracia, lógicamente no estamos de acuerdo con ello. Este populismo, Eduardo, en situaciones como la que vivimos hoy día, es muy difícil de que prolifere como lo hizo con Alessandri, como lo hizo en esa época donde el nivel de comunicaciones, de conectividad era muy distinto, el nivel de ruralidad era muy distinto. Yo siento que el escenario hoy día para el populismo es un poco más limitado. Yo creo que hoy día el escenario apunta al quiebre un poco del modelo de representación política. Yo creo que, no lo hablo por mí, pero hay grupos y personas que se han presentado por fuera de la partidocracia, han sido completamente outsider, pero que últimamente en Chile esos sectores han sido de derecha, los que han hecho esas acciones. Lo hizo en algún minuto Marco Enrico Minami, pero terminó financiado por Soquimisi y terminó metido en la concertación que él criticaba. Entonces, esa es la verdad de las cosas que nos encontramos hoy día. Vania Figueroa. He estado escuchando atentamente y agradezco la claridad de Diego. De hecho, me ha removido muchas cosas en mi cabeza. La verdad que pocas veces he escuchado a un candidato o candidata presidencial con tanta claridad del diagnóstico de acerca de lo que estamos viviendo. En resumen, al parecer todavía estamos en una colonia, nunca hemos dejado de ser una colonia. Y si lo llevamos al ámbito del trabajo, nunca hemos llegado a dejar de ser una pulpería como eran las antiguas salitreras. En ese sentido, me parece que es de total pertinencia y relevancia compartir este conocimiento que Diego nos relata tan bien acerca de cuál es nuestra situación y qué es lo que estamos viviendo. O sea, primero asumamos que seguimos siendo una colonia, grandes capitales españoles todavía controlan recursos claves nuestros, ¿no es cierto? Recursos naturales, por ejemplo, el acceso al crédito, instituciones bancarias, tienen una serie de poder tanto españoles, ¿no es cierto?, como herederos de españoles colonizadores. En Chile eso es una realidad, pero no siempre lo vemos tan nítidamente como lo describe Diego. Y Diego, en ese escenario tú mencionas estos 140 años, ¿no es cierto?, en que hemos sido discriminados no solamente el pueblo mapuche, sino que tú bien lo dijiste, los mestizos, ¿no es cierto?, los que han sido desplazados, los pobres, ¿no es cierto?, en Chile se castiga la pobreza. Y a mí todo eso me genera
primero agradezco la claridad porque me ordenaste las ideas que tenían en la cabeza con lo que nos has comentado hoy día, pero por otro lado, inmediatamente surge la pregunta, ¿cómo empezamos a solucionar o cuál es la primera clave, ¿no es cierto?, de una avanzada para lograr retroceder este daño que se ha causado durante 140 años en Chile? ¿Cuál para ti es la primera clave que uno debiera centrarse, por ejemplo, desde tu candidatura y de quienes te apoyan y desde toda la ciudadanía que quiere terminar con esta colonia? ¿Cuál debiera ser nuestra primera acción para poder orientar ese camino que probablemente nos tome 100 años más? Mira, gracias por la pregunta, Vania. Lo que yo he dicho ya no es sentido común. Quiero partir por este punto, porque el programa de la Nación Unida, el PNUD, en su informe del 2014, Auditoría de la Democracia, Más y Mejor Democracia para Chile, explica lo siguiente, o sea, los problemas sociales, económicos y étnicos en Chile son consecuencias de desigualdades políticas. Esto es muy importante, que es lo mismo que el 2017, el informe del origen de la desigualdad en Chile del PNUD, digamos de alguna manera, respalda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los sectores que no reciben políticas sociales y económicas para resolver sus problemas, no los van a resolver nunca y no lo han resuelto porque los que hacen la política pertenecen a los mismos grupos de poder que administran el poder económico. Un solo ejemplo. Angelini Mate, dueño de Corpesca, de las forestales, de Copec y un montón de empresas más que se encuentran en Forbes, se creó el decreto ley 701 el año 74 en la dictadura, lo renovó Frei, lo renovó la Bachelet y lo renovó Piñera. Es decir, que el 75% de su producción forestal, de las plantaciones financiadas por todos nosotros, por los chilenos, con la bonificación forestal. Usted cuando compra el pan está financiando a los más ricos del mundo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esas políticas le hicieron en ese grupo. Mientras los sectores que no tienen igualdad de decisión política no tomen decisiones para resolver sus problemas, no va a haber solución. Entonces, al respecto, los mismos informes dicen que la solución son a lo menos tres. La primera es que se tiene que implementar una ciudadanía íntegra. Una ciudadanía íntegra o integral, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las personas deben tener una participación política directa en la toma de decisiones. Es decir, eso quiere decir que tiene que modificarse el sistema democrático para hacerlo más justo. Y que dicho sea de paso, la democracia chilena está dentro de las democracias más desiguales del mundo, según el propio Economist. Entonces, y lo segundo que indica este estudio es que tienen que haber más impuestos para los sectores económicamente más acomodados y que el sueldo mínimo debe aumentar para los sectores más pobres, porque aquí los problemas de desigualdad se resuelven con mayores ingresos, con mayor transferencia de recursos directos y con mayor participación política. En términos muy concretos, nosotros lo que hemos implementado hoy día, lo que estamos planteando, porque lo que siempre le preguntan a uno, oiga, pero usted es comunista, usted es de derecha, usted es de izquierda, esa es la primera pregunta que hace. Entonces nosotros la respuesta que le decimos, mire, nosotros somos los de abajo que nos enfrentamos a los de arriba. No es que seamos de izquierda o de derecha, porque en Chile la derecha y la izquierda prácticamente no existe. Porque usted puede hablar de izquierda cuando un sector político quiere cambiar el modelo de desarrollo económico. No quiere ponerle parche, no quiere arreglarlo un poquito para que así no le aumentemos el impuesto a los ricos porque nos pueden quitar el financiamiento al PPD o al Partido Socialista. O sea, no presionemos mucho a Soquimich porque somos accionistas de Soquimich. Entonces, no presionemos mucho a la AFP porque, bueno, porque hay senadores que fueron parte del directorio de la AFP, entonces, y que son de supuestamente izquierda. Entonces en Chile lo que tenemos es que no está la izquierda y no está la derecha. Aquí en Chile existe una sola administración del modelo económico. Nosotros creemos que el problema no se resuelve con parche al modelo de desarrollo económico que pone la utilidad económica por sobre el bienestar de las personas y por sobre el derecho a la vida de la naturaleza. Creemos que debe implementarse un nuevo modelo que sea más justo. Y nosotros hemos propuesto el modelo del Kumemoniem, del Summa Causai, del buen vivir, que viene del funcionamiento anterior de los pueblos ancestrales, que consiste en resumen que nadie se quede atrás y que todos lleguen juntos, que a nadie le falte nada. El modelo actual es que a todos le falte lo que sea y que a los poquitos que administramos esto no nos falte nada. Entonces, eso es lo que de alguna manera hay que enfrentar. En términos muy prácticos, hay que cambiar la infraestructura política del Estado.
hay que cambiar el sistema democrático, hay que hacer una democracia más profunda, hay que mejorar la ciudadanía, no solamente para que usted tenga derecho a votar, sino que usted tenga derecho a votar y a decidir y a elegir, que no volvamos a votar nuevamente por el mal menor, que tengamos la capacidad que los sectores que están en desigualdad, porque aquí la desigualdad no solamente es económica, Vania, aquí existe desigualdad en el trato también, el trato que se le da a la mujer, el trato que se le da al indígena, el trato que se le da a los pobres, es un trato desigual, pues, en el servicio público que usted vaya. Y también hay una desigualdad política. Mientras no resolvamos esas desigualdades, esto va a ser lo que ha hecho siempre los gobiernos, es decir, un par de bonos para algunos, mucho discurso y nada del cambio de la infraestructura desigual. Eso. Oye, acá Rafael Cornejo nos dice, hola, buen día a todo el panel, increíble la cantidad de candidatos a la presidencia y no tenemos un líder natural, nos dice. ¿Tenemos algún líder natural, digo? Yo creo que una de las razones fundamentales por las que estamos nosotros en esta campaña es porque no existe ningún líder que nos represente, pues. Primero porque no tienen las condiciones de líder los de la concertación o el gobierno. Son parte de un negocio comunicacional y económico en el que se implantan candidatos. Y como no hay líder natural, nosotros hemos levantado nuestro propio ejercicio de liderazgo, pues. Y justamente lo que estamos haciendo nosotros hoy día no es otra cosa que un acto de liderazgo, pues. Independiente al resultado como objetivo electoral, lo que nosotros estamos haciendo hoy día es lo que no se ha hecho nadie en 200 años. Estamos levantando un liderazgo de abajo, un liderazgo de los sectores excluidos, estamos levantando un liderazgo a pesar de los poderosos. ¿Y cuál es la definición de liderazgo entonces? ¿Cierto? Liderazgo es la capacidad entonces de tomar decisiones por sí mismo para enfrentar todas las barreras que se te presenten. Yo estoy de acuerdo en eso, Diego, y yo conozco cómo piensa Diego Ancalao, pero a la mirada de la gente que no te conoce, hemos visto que, claro, nos dicen de manera recurrente, nos generan propuestas mediáticas en términos de lo que puede ser el futuro país, ¿cierto? Del futuro Chile. Y evidentemente hoy día, ¿por qué Diego Ancalao debiese marcar esa diferencia? Digamos, porque, claro, o sea, tú me puedes decir mil cosas, pero evidentemente, ¿por qué la gente debiese creer en el proyecto de Diego Ancalao y compañía limitada, ¿no? Que toda la estructura que te está apoyando, ¿no? Mira, eso es una cosa muy compleja, porque lo que ocurre es que yo pertenezco a un sector que ha estado históricamente en una reconstrucción social, económica y política, porque su estructura cultural y social fue eliminada militarmente, por la fuerza, por decisiones políticas. Entonces yo formo parte de sectores que vienen recién reconstruyendo y que se han demorado 140 años en recuperar ese tejido cultural, social e histórico, recuperar la conciencia de nación. Y vengo de esos sectores que son completamente excluidos, de los cuales siempre se le ha llenado de discursos de solución de problemas, pero que en estos 200 años no se ha resuelto. Yo soy el resultado de esa reconstrucción económica, de esa reconstrucción social, de esa reconstrucción histórica. Entonces yo formo parte de esa reconstrucción. No sé si seré el líder que la persona que pregunta espera o no, pero yo sí sé una cosa. Yo soy el resultado de esa reconstrucción social y como resultado de esa reconstrucción social estoy obligado a enfrentar la dinámica del poder. Y en eso me encuentro hoy día. Yo no soy una persona formada en los pasillos del poder, no soy una persona formada en ningún pasillo económico, soy una persona formada en esos sectores en la cual nosotros tenemos que dar 7 veces exámenes, pues. De esos sectores donde usted tiene que dar 7 veces exámenes para ver si usted es inteligente, para ver si usted habla bien, usted tiene que dar todo. Hay sectores que solamente por tener algún apellido no tienen que dar ni un examen, pues. Y se presentan como candidatos a la presidencia como que nacieron para eso. Pero nosotros, los de los sectores que nos tenemos que reconstruir a sí mismos, estamos obligados a tener que explicarle que somos iguales que los otros o mejores. Entonces, vamos a presentarnos aquí sabiendo que tenemos que dar 7 veces más exámenes que los otros sectores que tienen un apellido de origen europeo, vinoso o nombre de calle para decirle que tenemos capacidades. Bueno, y si lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre. Y al que le guste, bueno, y al que no le gusta, bueno, también vote por los que vote siempre. O no firme por mí. Pero nosotros tenemos ese objetivo.
Oye, todo esto le voy a dar la pasada a Diego, a Eduardo y a la Andrea, que también tiene que preguntar, pero ¿dónde se está firmando, Diego? ¿Cómo lo están haciendo en términos de la firma? Mira, la firma hoy día es online con clave única. Entonces, hace un mes estamos esperando que el servicio electoral, viste que hay que dar exámenes 10 veces, que el registro electoral inscriba el nombre ahí para que la persona desde su casa pueda inscribirse con clave única. Y esperamos que dentro del 15 de febrero, o sea, de abril, ellos pongan mi nombre ahí para que se pueda firmar online. Porque por la pandemia hoy día ya no se puede poner un puesto en la calle, sino que toda la campaña va a tener que ser autogestionada y auto, digamos, compartida por todos quienes tenemos esta idea. Perfecto, Diego Rivera. Saludar a Diego y comentarle que escuchándolo muy atentamente y compartiendo mucho de lo que él propone y manifiesta, varios de estos cambios estructurales van a pasar o se van a discutir en la convención, en ese escenario. Entonces, preguntarle si, como lo presentaba Eduardo, cuando le hacía la pregunta si es que Diego Ancalao iba a ir o no de constituyente, si él perdió un poquito la esperanza en lo que vaya a salir de la discusión de la convención, porque cuando esos temas que usted menciona de la estructura, de la distribución de la toma de decisiones, van a estar ahí en la convención. Entonces, si descarta ese escenario, ¿cuál es la fe o cuál es la esperanza que tiene de lo que salga de ahí? Y por otra parte, también me hace ruido que él diga independiente del resultado. Me parece, veo cierto pesimismo ahí, y cómo hacemos de que esta aventura no termine siendo una aventura testimonial. Y lo digo también responsablemente por la dispersión del voto. Cuando tenemos una derecha, Chile Vamos, que siempre se juntan, son bien ordenaditos, terminan llevando un candidato, a pesar de que la presidencial es con segunda vuelta. Hoy día, mirando la constituyente, en el distrito 15, tenemos 6 candidatos de derecha y 36 candidatos de oposición. Entonces, ¿cómo se navega en esta institución que está de esta manera, con esa cantidad de dispersión, y cuál es su visión de la Convención Constitucional? Oye, Qué buena pregunta. antes que Diego conteste, pero yo ya sé esa respuesta, pero me voy a quedar callado para que la responda Diego, ¿no? Yo ya sé esa respuesta. Oye, bueno, lo primero, yo no fui candidato a constituyente porque me causó mucha duda ese pacto por la paz que se firmó, en donde firmó el gobierno y donde firmó la oposición. Oposición con la juventud de la Concertación, me refiero a Frente Amplio. Que el otro día, entre paréntesis, vi un video que le llamaba Frente Amarillo, de una persona que humorista. Oye, Diego, a todo esto, Diego, perdón que te interrumpa, pero se lo dije a Gabriel Boric el día lunes pasado en Hacemos Radio PM, le dije, me va a disculpar, pero yo soy uno de los traicionados de ese acuerdo, le dije. Se lo dije a él en Hacemos Radio PM. Y nosotros tenemos la necesidad de enfrentar a esa gente en el debate nacional y derrotarlo. A eso vamos. Y para eso nos hemos preparado toda la vida de esos sectores excluidos, no del nido de águila, para demostrarles lo del nido de águila, que los que estudian en las escuelas rurales no son menores que otros. Entonces, pero ese pacto por la paz me llamó mucho la atención. Segundo, cuando se reguló esto de los 2 tercios. Tercero, cuando se demoró mucho que los independientes se inscriban. Entonces eso me hizo pensar que esto de la Convención Constitucional había sido hecho a la medida de los grupos de poder. Y hay un término que quiero emplear con todo el respeto del mundo, pero porque es un dicho antiguo. Entonces, a mí nunca me ha gustado ser el negrito Harvard. Entonces, en un sentido figurado, yo dije, bueno, si voy a ir ahí y quedo ahí, al final voy a ser el negrito Harvard porque la gran mayoría ya la tienen dominada. Y voy a aparecer justificando una constitución que no me va a gustar, que va a estar llena de declaraciones de buenas intenciones, pero que en lo concreto no tenemos lo que se llama la igualdad de poder para tener esa capacidad de incidir en eso. Y ahí entonces me quedé fuera de ese proceso, sabiendo que lo único bueno es que se hizo un ejercicio teóricamente democrático. Teóricamente democrático digo porque los distritos electorales son los mismos distritos de los diputados. Entonces, el sistema electoral es el mismo sistema de los diputados. Es decir, del distrito que yo soy, del 22, para yo ser electo,
a constituyente necesitaba entre 15.000 a 21.000 votos. Una zona rural con 16 comunas. O sea, tiene que tener usted a lo menos 20 millones de pesos para empezar la campaña en este tipo de sectores. Entonces ahí yo vi que había una desigualdad muy grande en la posibilidad de ser electo. Y que estaba hecho justamente a la medida de esos distritos que tienen diputados en ejercicio, que tienen oficina, que tienen financiamiento, y todo el financiamiento electoral fue para los partidos políticos. Entonces ahí a mí me quedó claro de que la Constitución probablemente ya esté hecha, y que esté hecha por la juventud de la Concertación, por la antigua Concertación, y por la derecha completa, tanto la pinochetista como la nacionalista. Y que entonces lo que ellos van a hacer ahora es someterla a discusión a los que van a estar ahí. Entonces ahí yo perdí un poco la esperanza de incidir. Entonces ahí a nosotros, desde ese momento que nos dimos cuenta de eso, entendimos que teníamos que entrar al debate nacional para contribuir a la presión y mejorar los resultados de este proceso. Y tal vez la Constitución la vamos a tener que escribir varias veces hasta que quede hecha la medida de nosotros. Y en eso también hay que entender que este es un inicio, no un fin. Con relación a lo otro, o sea, nosotros nos metimos a esta contienda teniendo conciencia de que nos enfrentamos de manera desigual contra los que están en los grupos de poder. O sea, el escenario es mucho más complejo que el escenario de la constituyente. Sí, por supuesto, ahora estoy hablando del presidencial. Mucho más complejo, que nos van a intentar anular por todos los medios, y a pesar de eso nos metimos porque entendemos que hay un despertar de conciencia política nacional, en el cual lógicamente estamos nosotros, y que nosotros pensamos que este despertar de conciencia nacional en contra de los grupos de poder político iba a ser en unos 20 o 30 años más. Y todo este proceso se acortó, y con la pandemia se ha acortado aún más, porque ya todo el mundo se da cuenta que efectivamente la seguridad social no existe, que no existe seguridad laboral, que no existe seguridad de ningún tipo, y que la libertad, esa libertad liberal, que usted es libre de tener buena salud o de hacer lo que quiera, depende de la plata que usted tenga. Entonces, como todo este sistema en este minuto se ha caído, es necesario enfrentarlo para reconstruirlo, y en ese espacio estamos nosotros. No entramos directamente a primarias de la Concertación ni en ningún grupo. Entramos directamente a la presidencial y al debate nacional, y ahí creemos que nuestras ideas van a tener que tener de alguna manera un cierto eco. Y esa es nuestra esperanza. Gracias, Diego. Eduardo Arce. Hola, Diego. Mira, entiendo la claridad con la que tú expones tu postura y la forma que visualizas el país. Yo te haría dos preguntas en relación a Diego Ancalao como candidato. ¿Cuál es la validación que tiene Diego Ancalao dentro de primero la comunidad mapuche para poder ser el representante de ellos en una candidatura presidencial? ¿Cuál sería la relación también con el resto de los pueblos que no solamente no son mapuches, sino sería muy bueno también llevar una sola candidatura representando a todos estos pueblos indígenas que son de nuestro país? ¿Y cuál es la relación que tú estás generando con ellos? Y en base a la primera pregunta, que es la validación que tú tienes, conocemos la historia de los hermanos Ancalao, tanto tú como Diego militante también del Frente Amplio, cuando tú no eres militante y hablas de una independencia política, pero tu hermano sí es militante, sí ha sido precandidato en algunas ocasiones. Entonces, ¿cuál es la relación que tú tienes en comparación a ser militante y ser candidato independiente cuando tú siempre has trabajado y has luchado junto a tu hermano? Y esa validación que tienen los hermanos Ancalao Gavilán para poder levantar una propuesta en base a tu nombre como presidencial. Bien, voy a partir por la primera pregunta. Mira, esto es bien interesante porque, en primer lugar, cuando un candidato chileno va de candidato a presidente, nadie le pregunta si tiene el consenso del pueblo de Chile. Nadie le pregunta a Kass o a la no sé cuánto esta del Partido Humanista. Se me olvidó. Nadie le pregunta si es que hay un consenso dentro del pueblo de Chile para que sea presidente. Entonces, ¿no? A Pamela Giles, ¿no? Pamela Giles. Nadie le pregunta. Entonces uno humildemente se pregunta,
¿por qué entonces yo tendría que tener el consenso dentro del pueblo mapuche? Eso es lo primero. Porque, como lo expliqué antes a Cristian, dentro del pueblo mapuche, como dentro de cualquier pueblo, existen tendencias y formas distintas de ver las cosas. Eso es lo primero. Segundo, yo soy mapuche, pero represento a los dos mundos que son excluidos. Porque mi mamá no es mapuche, mi mamá es nana en Santiago, y hija de campesino chilena. Y mi padre es mapuche, presidente de la comunidad Ancalao y del sector El Lingue, descendiente del lonco Manuel Ancalao, que destruyó Purén en el enfrentamiento con Chile en la pacificación de la Araucanía, junto con Chauquemilla y con Belín. Desciendo de un linaje de guerreros por el lado de mi padre. Entonces yo no necesito la bendición de nadie para enfrentar un proceso político que es una reconstrucción social de pueblo, pero también de comunidad, pero también de muchos sectores excluidos. Y no necesito la bendición de nadie por una razón muy sencilla. Uno, porque no necesito justificar a nadie que soy mapuche. Dos, porque pertenezco a una comunidad. Tres, porque desciendo de los grandes líderes que destruyeron al Imperio Español. Y dentro de este proceso, uno entonces, como es democrático, como es la característica también histórica del pueblo mapuche, uno tiene que plantear su idea y su forma de ver la vida y su forma de ver este huaychán, esta lucha. Y ahí los distintos sectores tendrán que decidir si apoyan o no apoyan, o si se suman o no se suman, porque tampoco esto es una dictadura en el pueblo mapuche, no existió eso nunca. Entonces aquí lo que uno tiene que hacer es el camino que se llama en Mapudungún, que es el camino del guerrero. Y ese camino del guerrero consiste justamente en empezar a caminar y se empieza a formar la gente que va en ese camino. Con relación entre paréntesis, pero yo en lo personal respeto a todas las expresiones políticas, sociales y religiosas que están dentro de mi pueblo. Respeto todas las formas de lucha que se han implementado de manera obligada. Y porque somos todos consecuencias y víctimas también, no víctimas, esa palabra no me gusta, porque somos todos consecuencias de decisiones políticas en las que nosotros no fuimos nunca invitados y que no somos invitados hasta la fecha y que no vamos a ser invitados hasta que nosotros ganemos lo que hay que ganar. Con relación a mi hermano, mire, mi hermano José, él es militante de revolución demagógica, o sea, democrática, como el nombre. Y entonces él tiene su tendencia ahí, y es mi hermano, yo no soy su papá, entonces y aunque fuera el papá tampoco tenemos muchas discusiones políticas, incluso si él fuera de la UDI, va a seguir siendo mi hermano, pero yo políticamente nunca voy a tener una sintonía en esa línea. Y lo quiero mucho como hermano, es mi hermano menor, y lo quiero mucho, a pesar de que esté en RD. No, eso es broma. Y lo quiero mucho, entonces lo voy a siempre apoyar, pero en esta cuestión política hay unos desafíos que son muy transversales y que son muy superiores a cualquier situación familiar o política ideológica, y que es una situación que ya planteé, que es de pueblo. Yo espero que a él le vaya bien y espero que él también piense que me vaya bien. Eso es lo único que yo podría decir en cuanto a mi familia, porque ahí en mi familia, mire, el que no es pastor es presidente de comunidad, o si no, canta en la calle. Aquí tenemos de todo, entonces ahí no podría yo hacerme cargo de ciertas cosas. Eso. Perfecto, Diego. Andrea Contreras. Hola, Diego, bienvenido. Andrea acá desde Machalí. Hola, Andrea. Junto con agradecerte las palabras y el discurso, porque cada vez que invitamos a alguien que tiene alguna vinculación política o liderazgo o quiere optar algún cargo, escuchamos los mismos conceptos, las mismas palabras, discursos hechos, independiente del lado político en este duopolio que se vive en Chile. Todos hablan de lo mismo, agua, equidad social, que son temas que sin duda nos convergen a todos, pero salirnos un poco de eso y hablar desde lo crudo y manifiesto de la desigualdad en Chile se agradece. Y frente a eso quería hacer un comentario y esperar tu respuesta a eso. Es que a propósito de lo que decías tú de los constituyentes y de esta oportunidad, entre comillas, de que los pueblos originarios tuviesen, ¿cierto?, algunos escaños garantizados, me parece que es una política más de estas de parche, que es como ya, tomémoslos en cuenta, pobrecitos, para que no metan bulla, pero en el fondo, al final del día, la representatividad, o sea, basta ver
la franja electoral como los pobrecillos. Discúlpame, no es un concepto despectivo, sino que de verdad me da mucha lata porque me parece una falta de respeto. Tienen 3 segundos y sería, digamos. Entonces, frente a eso, ¿cómo lo ves tú? Y si bien es cierto, la Constitución ya se va a estar creando cuando haya un nuevo, una nueva candidatura presidencial o efectivamente ya esté nombrado nuevo presidente, tú hablabas de desarmar y crear otra. Cuéntanos un poquito respecto a eso. Ya, primero, con respecto a lo que tú me indicas, sobre los caños reservados, en primer lugar, si usted mira el padrón electoral indígena que se creó, 1.250.000 es mucho, es muy superior al número de escaños que entregó el gobierno. Y yo diría que una de las peores cosas del país en este momento, y justamente este es un ejemplo, los dos grandes problemas son el gobierno y la oposición. Esos son los dos grandes problemas que tenemos hoy día en el país. Y estos son entonces los que pactaron estos 7 cupos mapuche. Primero, no representa la densidad poblacional que somos, no representa el padrón indígena. Segundo, siento que van a ir por el número que tienen. Y mira, si el número de independientes electos es inferior a los 2/3, quiere decir que estos 7 cupos mapuches no van a tener forma de hacer alianza. Y por lo tanto van a pasar a justificar un proceso de construcción de una constitución que no va a contribuir a resolver los problemas. Tercer elemento, siento que las personas que se están presentando de candidatos son todos buenos y todos con buenas intenciones. Aquí el problema no son los candidatos. El problema es la constitución. Entonces, diferenciemos dos cosas. ¿Hay que cambiar esta constitución? Sí, hay que cambiarla. Nuestro problema es el proceso de elección de los constituyentes para cambiar esa constitución porque está viciado y traiciona la profundidad del caso que la soberanía recae en el pueblo, en la nación. Y aquí hay órganos derivados de esa ciudadanía, de esa soberanía, que han limitado el poder del pueblo y lo han limitado en el sentido de que lo han reglamentado para ellos mantener el control de esta soberanía. Y ahí hay una traición incluso a la patria, si uno lo pudiera decir. Y en último caso, lo único bueno de esto, yo diría, es que el hecho que existan cupos indígenas, lo trascendental para mí es que responde a ese sector fundamentalista de oposición y de derecha que decían que Chile es una sola nación, un solo pueblo, que lo indígena no existe, que son poblaciones descendientes de algunos indígenas que existieron hace miles de años y que hoy día ya no están. Esos hoy día son completamente derrotados porque al existir los cupos reservados, entonces se está diciendo que efectivamente los mapuches existen, que existen los aymara y que existen los Rapa Nui. Entonces, lo importante de esto para mí es que rompe ese discurso nacionalista, unitario, centralista, racista, arribista, y yo también diría casista, por decirlo de una manera. Entonces, dentro de eso se rompe esto de una manera brutal, porque ahora tienen que poner cupos para gente que ellos decían que no existía. Entonces, aquí hay un reconocimiento político nacional importante, porque también eso deriva en que definitivamente existe la causa mapuche entonces. Entonces, eso quiere decir que existe una deuda histórica con ciertos pueblos que se la intentamos pagar mediante esta pinche participación. Entonces, eso para mí es lo relevante, es lo importante. Y también destruye todo ese discurso que ha sido violentista y violentado y violentador, que trata de transformar al mapuche en terrorista o en delincuente, en criminal, y que las reivindicaciones son violentas, y que los mapuches son violentos, y que hay una zona roja, o que si tú vas para el sur, esto según ellos estar como en Medio Oriente. Eso es mentira, y es que aquí se desmitifica, porque hay 1.250.000 personas que están inscritos dentro de un padrón electoral del Estado y que tienen conciencia política para resolver esta disyuntiva, para resolver esta controversia dentro del marco democrático. Y no haciendo otro país, y no por la arma, y no con la FARC, como dicen algunos intelectuales de
de derecha. Esto se destruye porque lo que se le está diciendo, mire, ustedes están completamente equivocados. El padrón electoral indígena es de 1.250.000, casi la misma cantidad que tuvo Guillet para pasar a segunda vuelta en la elección presidencial. O sea, solamente el padrón indígena es, de los cuales 1.100.000 es mapuche. Entonces ahí se le está diciendo, mire, usted está muy equivocado. Nosotros queremos la solución dentro del diálogo democrático, pero que sea plurinacional y que sea ese diálogo democrático intercultural y que no sea folclórico. Queremos que sea de poder real. Eso yo podría responder, Andrea, a su pregunta. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Oye, Cadi, primero que todo nos dice toda la razón, el despertar de conciencia nacional, este proceso se acordó con la pandemia porque toda la gente, se acortó porque toda la gente se dio cuenta que no hay seguridad social. Por otro lado, que la libertad, nos dice Denise Olivares, que la libertad liberal depende de la plata que usted tenga. Todo este sistema se ha caído. En este espacio estamos nosotros. Entramos a las presidenciales del debate nacional. Y por otro lado, tenemos una pregunta de Eduardo Reyes, que está viéndonos a través del canal de YouTube de la Hacemos Radio. Nos dice, buenos días al panel. Quisiera preguntarle a Diego Ancalao sobre su opinión por la tributación del cobre en Chile y la situación de las drogas en el país. ¿Está de acuerdo con legalizar alguna? Diego. Primero hay que terminar con el TPP-11. Estos no son tratados de libre comercio, estos son tratados de libre saqueo. Y esa cuestión hay que decirla clarita al tiro. Y ahí nosotros estamos en contra de todos los tratados de libre saqueo, ya sea con los chinos, con los estadounidenses, con el que sea. Y defender los recursos que son del pueblo de Chile y de los pueblos originarios. Y ahí el cobre tiene que pagarse un royalty de verdad, no un impuesto. Si el royalty no es un impuesto, el royalty es un gravamen porque se está explotando algo que es de todos nosotros y que no es renovable. Entonces, esa cuestión hay que terminarla y se tiene que pagar royalty al litio y royalty al cobre y royalty a todo lo que estén saqueando de Chile, porque así como le saquearon al pueblo mapuche todo, así le están saqueando al pueblo mapuche, como le saquearon el litio, como le saquearon el cobre, como le saquearon... Y eso hay que terminarlo. ¿Por qué la casta política no lo termina? Porque están todos financiados por ellos, pues. Y sabemos que nos vamos a enfrentar a ellos y también sabemos que va a ser difícil, pero hay que hacerlo. Con relación a la otra pregunta, yo creo que una de las formas de combatir, lógicamente, el narcotráfico es por dos vías. Una es sacando toda la policía militar de la Araucanía y poniéndola ahí en el castillo, poniéndola allá donde están los capos de la droga, pero también pasa por ver cuáles son las drogas que se pueden legalizar. Y en eso tenemos ejemplos nórdicos de los cuales tenemos que aprender. Hay países nórdicos que han resuelto el problema de la droga viendo metodologías de legalización de ciertas drogas para evitar el narcotráfico. Oiga, muchachos, nos queda poco tiempo, entonces me gustaría pregunta y respuesta corta, ¿no? Pregunta y respuesta, pregunta cortita y respuesta máximo de 1 minuto para que podamos acotar los tiempos. Vania Figueroa. Diego, justamente estaba pensando en un programa presidencial desde tu candidatura y quisiera saber qué espacio va a ocupar la investigación científica, la ciencia, el desarrollo de tecnología en ese programa presidencial, pensando, por ejemplo, que justamente mencionabas países nórdicos y ellos se han desarrollado, ¿no es cierto?, y han alcanzado el desarrollo poniendo un impulso muy fuerte a lo que es la producción del conocimiento, la tecnología y la innovación. Aquí se tiene que invertir. Eso es un pilar fundamental. Aquí en el talento humano se debe invertir toda la cantidad de recursos que se pueda y en investigación. Hay países que no tienen ni un solo mineral y que están dentro de los 10 países más desarrollados del mundo solamente con investigación y talento humano. Y en eso hay que poner los esfuerzos en Chile. Y yo estoy 100% convencido y en eso estamos también trabajando en nuestro programa, Vania. Así que buena pregunta, porque si no me lo pregunta, no lo hubiese explicado. Muchas gracias. Gracias, Diego. Profe López. Oye, disculpa, hay alguien que me escribió. Dale. Y me pregunta, me dice, oye, este es un canal de izquierda, me dice. Antes de la segunda le quiero responder. Primero, yo no soy, porque siempre me dicen este es comunista, por exigir derechos que el Estado y que la casta política le ha arrebatado al pueblo. Si usted le quiere poner el color que quiera ponerle, póngaselo. Pero yo obedezco a la filosofía del Kumemonien, que es de los pueblos ancestrales, y para que sepa,
antes de miles de años, esta filosofía nació cuando no existía ni la derecha ni la izquierda. Esta es una invención de Francia. Así que bueno, está bien ya que lo lean. Bueno. Oye, nos preguntan si somos un canal de izquierda. Buena pregunta, ¿eh? Después la vamos a responder, no se preocupe. Yo estoy vestida de rojo hoy día, pero es una casualidad. ¿Qué le pasa a Lupita eso? Mira, la mejor pregunta la hizo López un día, Diego, y tiene que ver, y que te la vamos a dejar porque no tengo toda la seguridad que no vas a ser capaz de responderle en este programa qué le pasa a Lupita. Después nos responde en otro espacio. Profe López. Sí, bueno, si fuera por ser un canal de izquierda, yo sería el partido, no sé cuál, pero estoy de negro hoy día, el partido de los árbitros sería probablemente. Bueno, si fuera por eso. Mira, mi pregunta es muy simple. ¿Mantenemos la organización de regiones territoriales en el país? ¿Tiene alguna propuesta respecto a eso? Si rompemos las regiones, ¿cómo ves tú ese tema? Esta división administrativa, ¿cómo la ves? Bueno, gran parte de los problemas que tiene Chile es por una descentralización deficiente e infructífera. Ya en el año de la creación de la Corfo se había implementado un sistema de regionalización muy potente que construía una infraestructura estatal para hacer que esas regiones, de acuerdo a sus condiciones ambientales y materiales, desarrollaran sus propias capacidades. Hasta el minuto, todos esos estudios que se hicieron en esa época no se han implementado. Debe haber una descentralización de verdad, es decir, descentralización económica, administrativa, política, con presupuesto, y que tengan un mayor nivel de inversión per cápita en las regiones que son sacrificadas por la sobreexplotación. Entonces, en resumen, nosotros somos partidarios completamente de una descentralización, pero una descentralización de verdad. Ya sea regionalización, ya sea esto el nombre que sea, pero lo que aquí importa es los poderes para que las regiones se desarrollen de acuerdo a sus propias capacidades. Y en eso ya no se puede dejar a la voluntad de los privados. Aquí el Estado tiene que crear la infraestructura económica para que se desarrollen las regiones. Aquí tienen que pedir, ¿qué es lo que dicen? Paguémosle sueldos pingües a la gente para que entonces los empresarios inviertan. Eso hay que terminarlo. Aquí lo que hay que hacer, el Estado tiene que poner la infraestructura económica y desarrollar de una vez por todas las regiones que son sacrificadas históricamente. Gracias, Diego. Aquí a través del Twitter nos comentan y nos dicen que existan cupos para indígenas. Es que se reconoce que los mapuche, aymara, existen y rompe el discurso centralista, unitario y clasista, y que deben poner cupos para personas que decían que no existían. Entonces, existe una causa mapuche y una deuda histórica con los pueblos, nos dicen aquí a través del Twitter. Eduardo Arce, por favor. Diego, en base a tu propuesta presidencial y a la construcción de este programa presidencial, ¿quiénes componen tu equipo de trabajo en base a tu independencia también? ¿Con quién estás trabajando para poder levantar esta propuesta? Primero, ahí están todos invitados, porque esto está en construcción. Yo creo que me adelanté un poco y el equipo de comunicación está muy poco feliz porque salí antes de que ellos dieran a conocer todo lo que es la campaña. Pasa esto es gracias a Eduardo Fuentes, para que quede claro. Bueno, mira, tenemos economistas, la gran mayoría son independientes, que han sido sienten que se les traicionó en la vuelta a la democracia, confiaron en ese proceso y se quedaron al margen. Algunos están en Alemania, otros están en Bélgica, algunos son doctores en economía, doctores en ciencia política, doctores en interculturalidad. En comunicaciones tenemos también un equipo bien interesante, pero fundamentalmente todos decepcionados, Eduardo. Los más antiguos decepcionados de la vuelta a la democracia se sienten traicionados, y en eso viene gente que viene del MIR, gente que viene del Frente Patriótico, gente que viene de, no sé, incluso de la democracia cristiana, puede que haya algunos, pero decepcionados. Y otros sectores que son jóvenes, profesionales, que tienen ganas de aportar desde los nuevos debates en el desarrollo de las naciones. No sé, yo creo que eso es lo que te puedo aportar y nosotros estamos abiertos. De hecho, se ha creado una fórmula para poder incorporar a más personas al debate de la construcción de este proceso. Perfecto, gracias, Diego. Diego Rivera. Diego, tú mencionabas en una de las preguntas saquemos a las fuerzas policiales de la Araucanía y pongámoslas donde de verdad se necesita combatiendo el narcotráfico. Yo comparto eso, pero
¿cómo resolvemos el conflicto que hay en la Araucanía? Porque no tiene que ver necesariamente con la presencia policial, sino que la relación que hay entre el pueblo mapuche y los latifundistas. Hablaban al principio de la entrevista de que seguimos siendo una colonia, ¿no? Hay un sociólogo, Manuel Canales, que dice que seguimos siendo un gran fundo. ¿Cómo rompemos esa lógica en la Araucanía desde un eventual gobierno tuyo? Mira, Diego, la solución de mi pueblo en esta zona, que no solamente Araucanía, es Gualmapu, desde el Biobío hasta los lagos. El terreno que estaba en el Tratado de Trapigüe. Eso se resuelve reconociendo derechos políticos, y que los derechos políticos, económicos, territoriales son derechos colectivos, en el caso de un pueblo. No es que usted le compre tierra a Diego Rivera Colipí, ponte tú, y ahí usted resolvió el problema de tierra. No, es un problema colectivo. Y ahí está el problema más profundo, Diego, porque imagínese usted que dos familias en Chile, Angelini y Mate, tienen más de 3.600.000 hectáreas. El pueblo mapuche fue reducido a 536.000 hectáreas. Esos son los títulos de Merced, 536.000 hectáreas, de los 10 millones que teníamos. Y hoy día, dos familias tienen casi 6 veces más tierra que todo el pueblo mapuche. Del 1.700.000 de Mapuche, hay dos familias que tienen más tierras que nosotros. Estas dos familias son las que financian a los diputados y financian a los senadores, porque son los dueños de Corpesca. Recordemos el caso Orpi, recordemos la ley Longueira, recordemos ciertas hidroeléctricas que se instalaron ahí en el gobierno de Frei, que son españolas. Entonces, estos grupos financian a los políticos, recordemos que Penta le pagaba hasta la luz y el agua a PPD, digamos, ni hablar de RN y la UDI. Entonces, y recordemos también que son los que están financiando las campañas presidenciales. Entonces, no se resuelve nuestra demanda territorial porque choca con los intereses económicos de esos grupos que financian a los políticos, que financian a los partidos, que financian a todos, pues. Y ahí todos saben cómo se resuelve. Y no lo resuelven porque lo que nosotros exigimos es esa devolución, pero tienen 3 millones de hectáreas plantadas. No van a querer perder nunca esa cantidad de plata porque acaban de instalar en la provincia de Arauco el proyecto MAPA, que es la manufactura y papelera más grande de América Latina, para la cual necesitan 41.000 hectáreas como mínimo al año para que funcione esto. Entonces, esos intereses están atrás. Mientras no cambiemos esta hegemonía política, mientras no rompamos este sistema político corrupto, no quiero llamar corrupto en realidad, quiero decir otra palabra, que un sistema que obedece a quienes lo financian y a no a quienes lo eligen. El problema del Estado con el pueblo mapuche no se va a resolver. Y por eso es que nos interesa tanto llevar adelante este proceso de recolección de firmas para enfrentar ahí, en ese epicentro del poder, en ese debate nacional, este problema de esta manera. Y el problema de los terratenientes se extiende a lo largo del país por lo demás. Sí, o sea, hoy día mi gente me dice que no tengo que andar solo, que tengo que tener cuidado. Mi esposa está muy poco feliz con toda esta idea, así que sabemos de qué se trata. Gracias, Diego. Andrea Contreras. Diego, así como tú hablabas hace un rato de estos prejuicios, estigmas con las que carga el pueblo mapuche históricamente, esto por ejemplo, de lo violento que hablabas tú, también hay un tema que es respecto al machismo, ¿no? Sabemos, quienes hemos leído y conocemos historias de importantes machis de tu pueblo, que no es así. Sin embargo, me gustaría que tuviese el espacio para dejar claro cuál es tu visión del rol de la mujer y de este fuerte feminismo que se está viendo ya en las calles hace un tiempo atrás, digamos, y cómo lo incluyes tú, el rol de la mujer dentro de tu visión de pueblo, de país, de gobierno. Mira, la filosofía mapuche, la cosmovisión mapuche, es tan profunda que el idioma se feminiza. El mapudungún, por ejemplo, yo le digo a usted lamien, usted me dice a mí lamien, pero entre hombres nos decimos peñi. Pero usted a los hombres y a las mujeres le dice lamien. O sea, es tan importante el rol de la mujer que hasta el idioma se feminiza. En el español no se feminiza el idioma, porque para el español nunca la mujer fue importante. Y por eso esa cultura machista europea ha permeado ciertos grupos hasta el día de hoy, ya sea por la religión, ya sea por los partidos, ya sea por el latifundio. Pero el origen de la cultura mapuche, en su esencia más básica e importante, la ñuque mapu es la madre nuestra. Ñuque, madre, mapu, tierra. Entonces, la ñuque mapu es la que nosotros defendemos,
es la madre tierra. Entonces, nosotros tenemos una matria. ¿Por qué tenemos una matria? Porque los que se defienden, los que se levantan a defender la madre tierra, Pelantaro, Leftraro, Calpolicán, ellos se levantaban porque la tierra había que defenderla, porque había que defender a la madre. Y nosotros los mapuches nunca hubiésemos asesinado a nuestra propia madre como la asesinan hasta el día de hoy con la sobreexplotación. Y por eso que hasta el día de hoy existe la filosofía de la libertad del hombre, porque esa era la libertad, esa cosmovisión. Entonces, quiero recordarle, Andrea, o contarle que en Purén nació Janequeo. Janequeo, antes de Pelantaro, antes del año 1598, lideró todo el ejército mapuche. Y fue electa por el Consejo del Lonco Mapuche de esa época. Estamos hablando antes del año 1598, cuando la mujer en España no tenía derecho a nada. Y si usted reclamaba, la metían a ser monja. Mientras eso ocurría en Europa, en nuestro pueblo teníamos una líder toqui guerrera mapuche llamada Janequeo, y que aparece en el libro de Diego Rosales, El Reino de Chile, el Flandes Indiano. Él la cuenta porque él escribió, la vio. Eso es muy importante, y lo que quiero decir con eso es que el rol de la mujer hoy día, como lo fue antes, por una parte hay que recuperarlo y combatir esos sectores que han sido influenciados por esa cultura machista europea, y recuperar la esencia de nuestra madre tierra. Y en ese espacio la mujer para nosotros tiene el pilar fundamental. Eso. Y que además en el equipo de campaña quiero contarle que somos como 3 hombres y todo el resto son puras mujeres. Es increíble. Me queda López solamente, ¿no? Si no me equivoco. ¿López? No, yo le pregunté ya respecto al tema de la perfecto. división territorial de la región. Parece que preguntamos todos, la pregunta y respuesta corta, ¿no? Oye, aquí nos dice, para finalizar, primero que todo, Pancho Cueva nos pregunta, ¿qué opinas tú del Sename, Diego? Y finalmente, ¿cómo ves ese tema? Y si acaso estás de acuerdo o no con la pena de muerte para casos de homicidios de niños, por ejemplo. Mira, en primer lugar, un país que tenga un Sename, un país que tenga un Servicio Nacional de Menores, ya es un país que tiene un problema muy grave en la justicia, en la igualdad y en la seguridad social de quienes no se pueden defender por sí mismos. El que yo tuve desde mi niñez, yo fui internado en el Sename por 4 años, por lo que se llamaban los alumnos integrales. Me acuerdo de esto porque tuve una reunión un día con un influyente político y no me creía que yo era el Sename, porque hablaba de corrido. Entonces, pero fueron momentos muy difíciles para mí ese tiempo del Sename. Y yo sé que mientras estamos conversando en este minuto, hay niños que están sufriendo en este minuto, pasando hambre. Hay más de 890 niños desaparecidos en el Sename. Y cuando uno tiene hijos, cuando uno recuerda su niñez, esto se transforma en una cuestión primordial y fundamental. Llegó el momento, y tiene que llegar el momento, de terminar con la privatización de los problemas públicos. No es posible que aquí se siga privatizando los niños a ciertas empresas en las cuales no hay control. El Sename, de alguna manera, tiene que terminar esta forma de administrarlo de manera brutal, desigual, donde se transforma en una especie de cárcel para los niños, donde mandan a los niños pobres para que ahí sufran. Eso tiene que terminarse. Tenemos que crear una nueva infraestructura, una estructura en la cual los niños vayan a una institución que sea como ir a los mejores centros del mundo, donde desarrollen todas sus habilidades, porque no son niños que no tengan habilidades, son niños que no tienen oportunidades. Yo la tuve porque en ese momento a mí me la dieron una cierta persona. Pero hay que crear eso, hay que construirlo. Esa es mi respuesta. Diego, y finalmente, finalmente, en forma de gobierno, en presidencialista, semipresidencialista, parlamentarista, alguna opción de primer ministro en algún caso, ¿cuál es tu postura al respecto? En términos ejecutivos. Mira, hay un filósofo francés que decía que las democracias actuales es la transición entre la corona a la forma de administrar.
porque el presidente como que parece un pequeño rey, ¿no? Un pequeño rey burgués, que necesita ser modificado. Y yo siento que un país que tenga un primer ministro donde el Parlamento tenga poder de verdad, porque hoy día el Parlamento no tiene ni un poder, porque todo depende del Ejecutivo y de la plata de los proyectos que tengan financiamiento, porque si no, no pasa la discusión. Tiene que haber un vicepresidente con poder o un primer ministro. Perfecto, ahí está clarito, ¿no? Muchachos, ya son 5 para las 12, tenemos que despedirnos, así que les voy a entregar, no, hoy día no les voy a entregar 45, les voy a entregar 30 segundos y posteriormente los 30 segundos al candidato. Así que para que nos vayamos, simplemente para cerrar ideas al respecto. Vania Figueroa. Bueno, yo decir que celebro que hayan candidaturas que rompan un poco el duopolio al que estamos acostumbrados. Agradezco la claridad que tuvo Diego hoy para exponer varios argumentos que muchos de los cuales debo decir que me dejaron profundamente reflexionando. Voy a tener que reflexionar harto el fin de semana. Así que felicito esta candidatura, como otras candidaturas que se están presentando y que, como digo, están rompiendo este duopolio. Y lo otro que quiero mencionar es que hay que poner mucho ojo en cómo está evolucionando la pandemia. Y sobre todo las medidas de seguridad en cuanto a la certificación de las mascarillas. Perfecto, tiempo ahí. Gracias, Vania. Diego Rivera, tus 30 segundos. No quiero decir que las ideas de Diego sean nuevas, ¿no? Pero cuando queremos combatir la inercia que lleva la política hasta la fecha de hoy, el gobierno toma una medida como designar a Patricio Melero un defensor del modelo, un defensor de la AFP, a propósito de la conferencia de prensa que Noma AFP tenía el día de hoy. Me está poniendo nervioso el reloj. Quiero hacer ese contraste. Mientras acá estamos hablando con una persona que quiere romper el modelo que llevamos, el gobierno actual lo que hace es traer una figura del pasado como Patricio Melero para ponerle al frente de una cartera tan importante como es trabajo. Así que creo que es importante hacer ese punto. Perfecto, profe López. Yo siempre he sostenido que cuando una persona tiene conceptos muy claros, todo es muy bueno. Así que yo felicito a Diego porque en realidad superar la caricatura y hacer un diagnóstico tan interesante respecto de su candidatura dentro del pueblo mapuche me pareció simplemente extraordinario y notable. Así que más allá de que la gente esté de acuerdo con lo que él proponga, pero ese diagnóstico siempre es saludable y bueno tenerlo. Gracias, profe López. Eduardo Arce. Desearte todo el éxito, Diego. Espero que esto siga avanzando aún más porque es muy necesario, independiente de esa pregunta que te hicieron de la división de la izquierda. Espero que sí realmente lleguen los mejores a disputar las presidenciales y si es necesario tener gente de región como tú es muy importante y también ayuda a la descentralización. Así que todo el éxito en esta recolección de firmas y a cuidarse, más que nada. Gracias, Edu. Andrea Contreras. Bueno, yo espero que Diego junte las firmas porque me va a parecer apasionante ver esos debates presidenciales con alguien que por fin va a tener los cojones y las ideas claras para poner en jaque a todos estos hegemónicos políticos y financiados políticos que hemos tenido siempre. Así que eso me parece súper atractivo y reprochar el intento que hubo de parte del gobierno de callar y de sancionar a nuestros colegas comunicadores sin poder darle permiso para estar reporteando en calles. Casi justa. Gracias, Andrea. Diego, por favor, a usted le vamos a entregar un minuto, porque usted es el invitado, así que tiene un minuto para el cierre de ideas. Y lo que usted estime conveniente. Yo estaba listo para decir trabajo. Tenía 3 segundos. Ay, no le coloquen el reloj al invitado. Si es con reloj, es todos con reloj. Oye, pero no estamos comiendo segundos del invitado. Lo vamos a poner de nuevo. Por favor, Diego Rivera, lo vamos a censurar aquí. En primer lugar, agradecer la invitación. Este es uno de los paneles más gratos que me ha tocado. Preguntas muy buenas. Sigan adelante con su programa. Nosotros vamos a seguir adelante con nuestra misión, porque cuando uno asume una responsabilidad del origen que tiene, de la situación social en la que viene, cuando uno no hace algo por cambiar las cosas, entonces uno también es traidor o parte del problema. Entonces es un deber moral, ético y político enfrentarlo. Y nosotros hoy día estamos invitando a quienes tengan esa misma condición de ver las cosas, a que firmen, porque aquí lo primero, antes de ser candidato, es la firma. Y reunamos la firma. Nosotros hemos estado creando un eslogan que dice, levántate y firma.
Así que lo invito a firmar porque esa es la posibilidad para enfrentar a esta gente en el debate nacional de una vez por todas y como no se ha hecho nunca en estos 200 años. Un abrazo grande para todos. Mira, el candidato, 1 minuto exacto, ¿qué quiere que le diga? Nunca es un candidato tan disciplinado aquí, un invitado tan disciplinado. Sí, gracias, Diego. No, bueno, primero que todo ha sido un agrado con nuestro amigo Diego Ancalao, que independiente de cómo pensemos cada uno, es un agrado tenerlo en nuestro panel. De verdad que se agradece la claridad, la sinceridad, digo, para tocar cada uno de los temas. Yo les agradezco también al panel por haber estado en este día sábado 10 de abril, sobre todo en esta situación de pandemia compleja. Así que, bueno, más que nada, dejar el mensaje de autocuidado, de quedarse en casa, de seguir contribuyendo para poder salir de este escenario sanitario y social y económico tan complejo. Así que, gracias, Diego.